Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lizeth González, soy licenciada en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y estoy culminando mis estudios en la maestría en Educación Matemática en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. La experiencia educativa que les voy a contar se llevó a cabo bajo la dirección del doctor Eric Flores y esta experiencia educativa la llevamos a cabo con 4 estudiantes con discapacidad visual. Nuestro objetivo era realizar una secuencia de tareas acompañadas con un material manipulable para desarrollar tres procesos geométricos: visualizar, definir y clasificar. Como les comenté, esta experiencia educativa se llevó a cabo con 4 personas, 2 estudiantes de grado quinto y 2 estudiantes de grado sexto. Elegimos la temática que es clasificar cuadriláteros y estos estudiantes estaban en un rango de edad entre 10 y 12 años. Y en el lugar que llevamos a cabo la experiencia fue en el Instituto Leyers de Puebla. Voy a resaltar 3 aspectos fundamentales en nuestro marco teórico, que son los procesos geométricos. Estos nos sirvieron para la construcción de las actividades. El primer proceso, como lo mencioné, es la visualización, y según Heath en el 95 menciona que la visualización es una acción anterior a la construcción de conceptos y la cual abarca una actividad analítica y crítica que no se obtiene con el simple hecho de ver. Entendiendo esto en el contexto de la discapacidad visual, se puede pensar que la visualización es una actividad razonada que realiza la persona ciega e involucra una manipulación cognitiva de la representación de un objeto geométrico. Esta representación puede ser construida por distintos sentidos, en este caso sería el tacto, y las manos serían el órgano principal para la construcción de imágenes mentales. Papadakis en el 2015 menciona que el sentido de la visualización iría más allá de la visión, porque se pone en juego la comprensión que está realizando el estudiante. Entonces, los estudiantes con discapacidad visual pueden visualizar. El segundo proceso geométrico es definir. Según Leikin y Winnicke-Ledman, en el 2001 mencionan que es dar el significado y el carácter de un concepto a un objeto, y esto va más allá de asignarle un nombre. También Villiers menciona que se identifican 2 elementos cuando se trabaja una definición, y es el concepto y la imagen del concepto. Bueno, esto es a grandes rasgos. Y por último, nuestro tercer proceso es la clasificación. Y esta puede ser, según Villiers, en el 94 menciona que puede ser jerárquica o particional. La jerárquica es en la cual se parte de un conjunto de conceptos y los conceptos más particulares forman subconjuntos de los conceptos generales. Esta clasificación suele contener definiciones más económicas y proporciona un esquema conceptual más útil durante la resolución de problemas. La otra clasificación es la particional, y es en la cual los subconjuntos o incluso los conceptos más particulares se consideran separados entre sí, por lo tanto se dicen que estos conjuntos son disjuntos. En cuanto al material manipulable, Campo en el 86 menciona que el material como tal suple las necesidades comunicativas y expresivas del alumno y facilitan la comprensión de los contenidos y superan las limitaciones personales. En esta experiencia usamos 3 tipos de materiales. El primero fue un material en relieve. El segundo fue un material en 3D y el tercero fue un material plano.
Fue necesario hacer una sesión a priori para asegurar las nociones básicas que necesitábamos que los participantes tuvieran para desarrollar todas las tareas. Entre estos, los elementos geométricos que se abordaron fue punto, recta, segmento, ángulos, los tipos de ángulos, rectas paralelas y rectas perpendiculares. El material que se empleó fueron hojas con relieve. Observamos que fue necesario dar las instrucciones con mucha precisión en cuanto a la ubicación de los objetos geométricos representados en las hojas. Teníamos que usar indicaciones como ubica tu mano en la parte superior derecha o inferior izquierda, dependiendo en dónde estaba ubicada la figura. Por eso creemos que es muy importante dar esas indicaciones pensando pues en la población. Para las tareas 1 hasta las 5 empleamos el material en 3D. En la primera tarea, que era acerca del funcionamiento del material, los estudiantes empezaron a identificar la estructura que representaba el segmento, las características, podían moverlo y observar, pues sentir que la medida iba cambiando, o sea, que su longitud iba variando. Lo mismo sucedió cuando se hace el encaje del segmento con la pieza que representa el ángulo. Entonces los estudiantes, a partir de esa construcción que hacían, podían representar ángulos. Hubo algo muy particular y fue cuando les pedimos que construyeran un ángulo recto. Los estudiantes inmediatamente mencionaron que el ángulo recto tenía forma de L, y a partir de esta podían identificar cuándo el ángulo era agudo o cuándo obtuso, ya que el material pues les permitía hacer esas aberturas, ese cambio de amplitud. También, por otro lado, los estudiantes pudieron construir segmentos congruentes, no congruentes e identificar también el ángulo cóncavo. Para esta parte también utilizaron lo que les había mencionado anterior. Entonces, para el ángulo recto era la forma de L, para el ángulo llano simplemente decían que era una línea, y para el ángulo cóncavo pues simplemente movían un segmento y podían construir el ángulo cóncavo. Para la tarea 2, que fue una de las más complejas, queríamos que los estudiantes clasificaran en cuadriláteros y no cuadriláteros. Para eso, previamente construimos figuras geométricas con 3, 4 y 5 lados. Aquí pueden ver algunas de estas. Los estudiantes empezaban a manipular las figuras, a sentirlas. Nosotros les pedíamos que fueran diciendo sus características. Algunos sí mencionaban los lados, otros intentaban identificar los ángulos, pero cuando se les dio la instrucción de hacer dos grupos, en una primera instancia los estudiantes definieron un criterio y dijeron que una figura tenía los ángulos congruentes y otra no. Este criterio, pues lo que observamos era que los estudiantes no estaban identificando cuando los ángulos eran congruentes. Simplemente mencionaron que el cuadrado, como tenía sus 4 ángulos rectos, pertenecía a un grupo. Cuando les presentamos el triángulo equilátero, ellos mencionaban que ese triángulo equilátero no tenía los ángulos congruentes y por eso lo clasificaron en el otro grupo. Aquí observamos que los estudiantes estaban haciendo una referencia acerca del ángulo recto, o sea, clasificar cuadriláteros con ángulos rectos y otras figuras geométricas que no los tenían. Entonces, pues nos tocó intervenir y les pedimos que buscaran otro criterio. En este punto, algún estudiante mencionó, no, pues contemos sus lados. A partir de ir contando los lados de las figuras, pues llegaron a armar los tres grupos, figuras geométricas con 3 lados, con 4 lados y con 5 lados.
Y aquí pues nos dijeron no, que ellos no podían hacer dos grupos, que solamente podían hacer tres según sus lados. Y a partir de ello pues decidimos trabajar con las figuras geométricas con cuatro lados. Allí dimos la definición de cuadrilátero y ahora queríamos que a partir de esos cuadriláteros los estudiantes clasificaran en cuadriláteros cóncavos y convexos. Sucede que aquí también hay una intervención muy interesante porque pues viene acá la discusión, los chicos mencionaban que sí, que no se podía hacer porque todos tenían cuatro lados y cuatro ángulos. Entonces una estudiante logra mencionar que hay un cuadrilátero que es diferente, que tiene una forma diferente y pues sus compañeros como que no los convencía, ¿no? Como, no, pero ¿por qué ese cuadrilátero es diferente? La chica simplemente decía que era por su forma. Pues realmente sí tenía una forma diferente porque era un cuadrilátero cóncavo, pero los estudiantes no lograron identificar el ángulo cóncavo que era el que les permitía, pues el que diferenciaba esa figura de los cuadriláteros convexos. Fue necesario pues mi intervención para mostrarles cuál era ese ángulo cóncavo y pues mostrar que los otros cuadriláteros no tenían ningún ángulo cóncavo. Para la tarea 3 y 4, los estudiantes, digamos que desarrollaron de manera general una misma tarea y era tocar las figuras geométricas, los cuadriláteros que ya los habían tocado en la tarea anterior y dependiendo de las características que yo mencionaba o de la definición que daba, ellos seleccionaban qué figura correspondía para esa definición o para esa categoría. Para cuando trabajamos las definiciones, voy a mencionar las figuras, los cuadriláteros que utilizamos, que construimos, fue cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio isósceles, trapecio rectángulo y cuadrilátero cóncavo. Entonces, aquí se presentaron dos observaciones importantes y fue cuando les mencionamos figura geométrica con cuatro ángulos rectos, los estudiantes seleccionaban al cuadrado y al rectángulo. Cuando decíamos, bueno, estas figuras las vamos a llamar rectángulos, ellos inmediatamente decían que el cuadrado no podía entrar ahí, en esta categoría, porque no tenía la misma forma. Y algunos hacían referencia a la condición, a la propiedad de que los lados opuestos del rectángulo tienen que ser congruentes, pero aunque se cumplía también en el cuadrado, no pudieron admitir que el cuadrado pues podía ser rectángulo. Una situación pues similar pasa cuando les mencionamos figura geométrica con cuatro lados iguales. Entonces aquí los estudiantes seleccionaron al cuadrado y al rombo. Una vez les decíamos que se iban a llamar rombos, los estudiantes inmediatamente giraban el cuadrado y decían que en esta forma sí sería un rombo, o sea, en la forma, digamos, trivial que se presenta el rombo. Y para la tarea 5, lo único que vimos es que los estudiantes realmente no pueden identificar ese ángulo cóncavo, pero la forma que tenía, al ser tan característica, la identificaban fácilmente y decían, este es el cuadrilátero cóncavo, sin necesidad de acudir a medir sus ángulos o a pensar si era agudo, obtuso, sí. No, ellos simplemente por su forma detectaban cuál era el cuadrilátero cóncavo. En la tarea 5, como les comentamos, hicimos algunas afirmaciones y los estudiantes tenían que decir si esas afirmaciones eran verdaderas o falsas. Para todas estas afirmaciones voy a usar esta tabla, la pueden ver,
Y aquí me voy a enfocar en mencionar que los estudiantes en algunos casos justificaron usando definiciones, por ejemplo, de paralelogramos, trapecios. En otros casos usaron unas definiciones que tenían antes, o sea, definiciones que habían sido construidas previamente y que ahorita pues no las pudimos modificar, que fue, por ejemplo, la definición del rectángulo y para trabajar el cuadrado como rombo. O sea, hubieron cosas que ellos no admitieron porque pues para ellos no era posible que una figura geométrica que ya habían trabajado tú pudiera cumplir dos definiciones. Era algo que ellos no lo podían concebir. Creemos que es debido a todos los estímulos que han recibido en su educación y a los que estábamos trabajando en este caso. Para la tarea 6, en esta usamos el material plano, como ya lo pudieron ver, y simplemente queríamos que los estudiantes pudieran relacionar las figuras, las representaciones hechas de los cuadriláteros con el material en 3D a un material plano y mirar si había esa pues correspondencia, si podían identificar las figuras también en otro tipo de material y también clasificarlas. Lo pudieron hacer, no tuvieron ningún problema y lo hicieron muy rápidamente. O sea, sabían cuál era el cuadrado, el rectángulo, tuvieron de pronto confusiones para identificar el romboide, pero una vez les recordábamos las definiciones, podían identificar la figura en el material plano y clasificarlos. Los clasificaron como paralelogramos, trapecios, cuadriláteros cóncavos y pues convexos. Bueno, esta fue la experiencia educativa que llevamos a cabo. Les puedo contar que fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendimos mucho de la población, a tener ese tacto para trabajar con ellos. Entendimos que aunque lo aplicamos en un aula con un grupo de 4 participantes, son actividades y es un material manipulable que se puede usar en un aula regular. Entonces creemos que puede ser una guía si de pronto algún maestro está buscando recursos, está buscando ideas, puede tomarlas, observar pues cómo fue nuestro trabajo y también pues entender que la inclusión educativa, aunque es un derecho, aunque hay cierta normatividad que respalda que ya tenemos una inclusión, pues a veces no es tan real. Muchas veces los estudiantes son ignorados, ya que los maestros no conocemos qué mecanismos usar, cómo enseñarles a ellos. En muchas clases no se usa material específico para ellos o para que pueda ser trabajado por todos los estudiantes y se termina excluyendo a los estudiantes. Bueno, espero que esta secuencia de tareas sea de provecho para ustedes y para su labor docente. Muchísimas gracias por estar aquí conectados.